días, amigas y amigos televidentes, sean bienvenidos a su programa Hablemos un Rato. Es un gusto para nosotras compartir esta media hora de sábado. Les saluda Catherine Estrada. Buenos días, Cristabel. Buenos días, Catherine. Buenos días a usted que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros un fin de semana más de su programa Hablemos un Rato. Este fin de semana hablaremos un rato de la migración y evidenciaremos cuáles son las principales causas y consecuencias colaterales que generan las familias. Hoy contextualizaremos la situación de la migración en Nicaragua. Estaremos conociendo sobre la experiencia del trabajo que realiza el Servicio Jesuita para Migrantes en Nicaragua con los hijos y familiares de personas migrantes. También conoceremos sobre el aporte de las remesas a la economía familiar y del país y también cuál es la relación de esta migración con la pobreza. Demos inicio con el programa del día de hoy con la siguiente nota informativa. La migración es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Nicaragua se caracteriza por ser un país principalmente de origen o emisor de población migrante. En el caso de Nicaragua se estima que entre un 10 y un 13% de los nicaragüenses están en el exterior. Son simples estimaciones. Hay quienes hablan de 800.000 nicaragüenses afuera, pero estos son datos que se basan en los censos oficiales de población, lo cual quiere decir que las cifras pueden ser mayores. Las mujeres son la mayoría de las personas que migran. Le preguntamos a algunas cuáles creen ser las principales causas y esto nos dijeron. Por lo consiguiente que aquí el salario es bajo, pero trabajo hay, pero el salario es bajo. Bueno, porque no encuentran trabajo y tienen que viajar a otro país porque allá le pagan mejor que aquí. Bueno, viendo las circunstancias, como está ahorita mismo el país, que todo ha subido, hay mejores condiciones en otros países, ¿verdad? Por lo menos en la economía de la comida, que es lo más primordial que la gente busca, ¿verdad? Sus trabajos aquí por lo menos tienen un salario mínimo muy bajo y por eso la gente tiene que irse a otros países para tener la mejoría en sus casas, su familia, sus hijos. Aquí el gobierno, aquí hay funciones de trabajo. Lo que pasa es que aquí la gente le paga muy poco, muy bajo el salario. Y por eso es que la gente tiene que emigrar a otros países. Nicaragua ha experimentado 3 grandes oleadas migratorias, 3 momentos históricos de la migración del cual se puede hablar. El primero que se da en la década de los 60-70, que era un contexto muy específico en el cual se da una migración digamos en la década de los 70 a los 80 hacia Estados Unidos principalmente, y Estados Unidos se vuelve el principal país de destino. Posterior, digamos, en la década de los 90, lo que sucede es que la migración se empieza a caracterizar por una migración meramente económica y los destinos cambian. Ya no es Estados Unidos, sino es Costa Rica. Entonces tenemos esa primera oleada que va en los años 70-80 y la que se da a partir de la década de los 90. Y la tercera oleada, a la que me refería anteriormente, digamos, es la que se da a mediados de los años 2000, donde la migración específica de los nicaragüenses diversifica sus destinos migratorios, porque teníamos primero Estados Unidos, después cambió primero Costa Rica, pero en la mitad de los años 2000 aparecen nuevos destinos. La migración laboral intrarregional, o sea, dentro de los países de la región, aumenta. Nicaragüenses mirando a Panamá, mirando a El Salvador, mirando a Guatemala, y aparece un nuevo destino, que es España. En términos generales, la migración no tiene que ser vista como algo negativo. Se tiene que reconocer algunos vínculos de la migración con el desarrollo del país y de las familias a nivel económico. En términos positivos, la migración se convierte en una estrategia de ese individuo o ese grupo de familia para mejorar sus condiciones actuales, que es la característica de la migración actual en Nicaragua, una migración meramente económica y laboral, ¿no? Entonces, en términos también de desarrollo, las migraciones impactan en la composición sociodemográfica de una comunidad, bien sea que una población joven se mueve a un país donde hay población adulta o de tercera edad y necesitan esa mano de obra joven, o en términos también incluso del acceso a la salud, el acceso a la educación y el desarrollo que se puede generar, por un lado, por las remesas que pueden enviar los migrantes, pero también por las experiencias que adquieren en ese país de destino. Entonces, el migrante se vuelve un agente del desarrollo para su comunidad de origen, pero también para la comunidad donde llega. La migración está completamente relacionada a cómo está compuesta una población. Según estudios del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, estiman que dentro de unos 50 años Nicaragua dejará de ser un país emisor de migrantes.
Van a haber menos población joven, menos mano de obra dispuesta a irse a otros países a trabajar. Creo que las políticas, digamos, a nivel nacional, a nivel interno, obviamente tienen que fomentar el desarrollo económico y la facilidad o incentivar que los jóvenes se puedan integrar al mercado laboral y aprovechar esa inversión en términos de educación que haces en un stock de población que formaste, que educaste, para que generen desarrollo en un país. Pero eso no tiene por qué estar en contravención a potenciar el desarrollo que puede generar los procesos migratorios. Es decir, es complejo el tema. Y en términos negativos, aquellos impactos que puedan suceder, la respuesta inmediata tiene que ser a nivel local, políticas locales, y a nivel macro, una política que mitigue esos riesgos o posibles, digamos, daños que pueda ocasionar este fenómeno. Es momento de nuestra primera pausa comercial. Para regresar estaremos hablando sobre la situación actual de la migración en nuestro país. Soluciones Integrales tiene todo lo que usted necesita para su oficina. Tenemos un amplio catálogo de las mejores marcas para cubrir todas sus necesidades estéticas y prácticas. También le ofrecemos paneles modulares, muebles de recepción, diseño y asesoramiento gratuito para la organización del espacio con el mobiliario de oficina adecuado. Visítenos, lo estamos esperando. Soluciones Integrales. Imagínalo, nosotros lo creamos. Amor. Cuidados. Atención. En la casa, en la escuela, es lo que necesitan y quieren nuestras niñas y niños. Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un Rato. Este fin de semana estamos abordando el tema de la migración. Y es que el tema migratorio no ha sido nada nuevo en nuestro país. Los nicaragüenses han migrado a lo largo del siglo XX tanto por razones económicas como políticas. Para contextualizar cuál es la situación actual de la migración en nuestro país, veamos la siguiente entrevista. Gracias, Catherine. Yo me encuentro por este lado del set acompañada de Marta Crancho, es coordinadora de la Red Nica Migrantes. Y vamos a estar hablando un rato sobre la situación actual de la migración en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Cuéntenos cuál es esa situación actual de la migración en Nicaragua. 1 de cada 2 hogares en algunos municipios tienen al menos un migrante. Este fenómeno de la migración ha venido variando. Ha pasado, por ejemplo, desde hace 2 años, ha disminuido la migración que nosotros llamamos pendular, que es que la gente se va y vuelve, ¿verdad? En periodos cortos. Ahora, el sector del campo, el sector agropecuario, es el único que mantiene ese perfil, digamos. La tendencia principal en ciudades grandes tipo Managua, que es de las que más aporta migrantes, es que la migración es más permanente. Se van durante todo el año y vuelven, según los municipios, muy interesantemente, para las fiestas patronales, para las fiestas agostinas en Managua, para Navidad. Y en algunos casos, en el sector más vinculado al campo, para la época de siembra. ¿Cuáles son las causas principales de la migración en nuestro país? Indudablemente está buscando mejores oportunidades en el país. Mejor salario, mejor ingreso. Por otra parte, en el caso de las muchachas jóvenes y de las madres solteras, madres solteras jóvenes, el hecho de que tengan una responsabilidad con un hijo o una hija y el hecho de que tengan una relación de pareja violenta, es otro factor de lo que nosotros llamamos detonante. ¿Cuál es el perfil del migrante? El perfil de las personas migrantes son personas, hombres y mujeres,
en plena edad productiva y reproductiva, o que están recién asumidas responsabilidades familiares, o que ya tienen una carga familiar y que no pueden mantener en Nicaragua y buscan esa alternativa. Hay una cierta tendencia en los últimos años a que se feminice la migración, en el sentido de que hay ligeramente un incremento más de mujeres que de hombres. Pero en términos generales somos más mujeres que hombres de acuerdo a ciertos destinos. En términos generales, ¿a quién se podría decir que afecta la migración? El principal grupo social afectado son los niños y niñas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos fenómenos que hay que tomar en cuenta y que son distintos. La migración indica una separación familiar, ¿verdad? Es decir, hay una distancia. La separación no es el problema. El problema es cuando existe la ruptura del grupo familiar, que se produce cuando no existe ninguna forma de comunicación entre el que se va y el resto del grupo familiar. Y el segundo gran afectado son las madres. Contrario a esto que nos ha dicho, la migración se podría decir que trae algunos beneficios. Bueno, para el país es importante tomar en cuenta que las remesas es importantísima para el equilibrio macroeconómico. ¿Por qué? Que es como que yo tuviera en mi casa el 20%, en un chanchito de barro tuviera el 20% de mi salario. Entonces vengo yo y ya me siento más segura para poder mover mi propio dinero. Entonces, explicado en palabras muy sencillas, ese es el papel de las remesas en la macroeconomía. También es importante indicar que si el emigrante o la emigrante, al momento de salir y desde antes, hace una especie de plan o de idea de proyecto, voy a emigrar porque voy a reparar la casa. Voy a reparar la casa y después voy a poner un negocio. O voy 2 años, le saco el jugo y voy a empezar a enviar después de 2 años para invertir en la finca. Conozco por lo menos 70 casos absolutamente exitosos en los que la gente ha venido invirtiendo en lo que ha dicho que va a hacer. Y eso ha mejorado significativamente las condiciones de vida de su grupo familiar. Muchas gracias por habernos hablado un rato sobre esta situación actual de la migración en Nicaragua y de todos esos aprendizajes, ¿verdad?, que esto trae, no solamente en llevar nuestras costumbres, sino también en traer esas actitudes o esos nuevos conocimientos positivos para nuestras sociedades. Nosotros regresamos al otro lado del set con Catherine. Existen en diversos países o distritos de la ruta migratoria proyectos sociales que ayudan a personas con alojamiento y comida, como son las casas de los migrantes. En Nicaragua, al igual que otros lugares, existen proyectos de este mismo, pero no solo ayudan a los migrantes, sino también a sus familias. Así es, Catherine. Y el Servicio Jesuita para Migrantes en Nicaragua, que tiene su sede en AUCA, es una de estas organizaciones que está trabajando para poder solucionar este tipo de problemáticas o más bien darle respuesta a estas familias o personas, hijos y familiares de migrantes. Veamos a continuación. Servicios Jesuitas para Migrantes de Nicaragua es un proyecto que se trabaja con jóvenes y familias de migrantes y lo realiza la Universidad Centroamericana desde el año 2000. Este proyecto dio inicio en 3 barrios de Managua, en el barrio Santo Domingo, que es aledaño al Mercado Oriental, el barrio Edgar Munguía y el barrio René Cisnero. El objetivo primordialmente era un poco iniciar y conocer, sondear cómo se encontraba la situación de la migración en estos barrios. La Compañía de Jesús entonces empieza a dar iniciativa a nivel de Centroamérica, fundamentalmente en El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y empieza, ¿verdad?, a realizar actividades a favor de los migrantes y además a favor de la familia de los migrantes, ¿verdad?, para apoyar y defender los derechos humanos de las personas que migran a nivel de Centroamérica y que van en busca de su viaje a México, Estados Unidos. Juan Pablo Vázquez es el coordinador del voluntariado y nos cuentan cómo es el trabajo que ellos realizan con los familiares de migrantes. En primer lugar sería acompañarlos.
estar a la par de ellos, brindarles nuestra confianza, ganarnos nuestra confianza, que ellos sientan que no están solos, que no son solo ellos que tienen este problema. Es ahí donde el servicio jesuita empieza a interactuar con las personas y se implementaron temas relacionados a derechos humanos y migración, derechos humanos y género, un poco también como para darles a conocer cómo está la situación de la migración en Nicaragua y en la región. Otro de las ayudas que le damos a los familiares de migrantes sería también en el área de investigación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y hacemos las encuestas, las entrevistas a los barrios, la gente siempre nos pregunta, pero ¿y para qué? ¿Para qué para qué le tengo que decir cuántos hijos tengo en otro país? ¿Para qué le tengo que decir cuánto me mandan de remesa? Entonces el para qué sería para que con estos estudios nosotros podamos hacer y pedir iniciativas de leyes que beneficien a las personas migrantes. Contribuimos, ¿verdad?, a la atención para resolver asuntos legales de la familia o de los que han migrado, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, ha salido sin pasaporte y ahora está gestionando su pasaporte y está fuera del país, lo hacemos, ¿verdad?, con las familias que están aquí, niños que han nacido fuera del país y que necesitan regularizar la situación y no llevar un partido de nacimiento, o sea, entonces se hacen un sinnúmero de apoyo y de gestiones legales a favor de las familias migrantes. También hay otros casos en que necesitan una atención especializada de la psicóloga y son casos personales que ella los ve. Entonces nosotros realizamos en los barrios donde estamos, en los territorios donde estamos, esa contribución a la familia de los migrantes. Uno de los hallazgos encontrados es que la mayoría de los hijos e hijas de familiares migrantes que no mantienen comunicación se encuentran en situaciones de riesgo como pandillas, drogas y alcoholización. De las problemáticas que hemos encontrado en los barrios, de lo que las mismas personas nos han comentado, son, por ejemplo, jóvenes que han sido engañadas aquí en Nicaragua, que les dice alguna señora mayor, le dice, mire, les consigo un buen trabajo en Costa Rica o en Guatemala, ya van a ser empleadas domésticas, van a trabajar en restaurantes, se han ido y cuando llegan allá, lo que realmente son redes de trata de personas, entonces lo llevan a prostíbulos, lo llevan a bares. Con eso nos hemos encontrado. También nos hemos encontrado con jóvenes que porque su familia, su mamá o su papá han sido desaparecidos por la migración, ellos se han sentido solos, descompensados y han encontrado refugio en los grupos de riesgo de pandilla. Servicios Jesuitas para Migrantes de Nicaragua está realizando también un proyecto de radio, donde se hablan problemáticas y partes legales de la migración llamada La Mochila Viajera. Transmitimos, por ejemplo, entrevistas, ¿verdad?, con los distintos actores que trabajan para la migración, la discusión con distintos abogados sobre las leyes y normas que van saliendo en torno a la migración. Hemos avanzado este año también en que este programa, ¿verdad?, pueda ser retransmitido en Costa Rica y en Honduras a través, ¿verdad?, del servicio jesuita tanto de Costa Rica como de Honduras. Y hemos creado esa alianza para que realmente podamos poner en contacto, ¿verdad?, localmente en distintos países a los migrantes. Esperan seguir creciendo y llegar a aquellas familias que necesitan de información y de ayuda. Invitan a la población a que se unan a este proyecto y conozcan su importancia. La importancia es que los jóvenes se integren a este tipo de movimientos, que conozcan de la dinámica migratoria, que acompañen a familiares de migrantes en los barrios que nosotros atendemos o en sus barrios o en su familia, que puedan dar una palabra de aliento, que puedan dar una información concreta. Es momento de nuestra siguiente pausa comercial, pero al regresar estaremos hablando sobre la relación entre migración, remesa y pobreza. Ya regresamos. Soluciones Integrales tiene todo lo que usted necesita para su oficina. Tenemos un amplio catálogo de las mejores marcas para cubrir todas sus necesidades estéticas y prácticas. También le ofrecemos paneles modulares, muebles de recepción, diseño y asesoramiento gratuito para la organización del espacio con el mobiliario de oficina adecuado. Visítenos, lo estamos esperando. Soluciones Integrales. Imagínalo, nosotros lo creamos. Amor.
Cuidados. Atención. En la casa, en la escuela, es lo que necesitan y quieren nuestras niñas y niños. Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un Rato. Este fin de semana estamos abordando el tema de la migración. Así es, Cristabel, y con el aumento del flujo de remesas en los últimos años, también crece la importancia de ese dinero en la subsistencia de las familias que lo reciben y por ende en el desarrollo y dinamismo del Producto Interno Bruto de nuestro país. Para profundizar más sobre este tema, veamos la siguiente entrevista que Cristabel Alvarado nos tiene preparada. Gracias, Catherine. Yo me encuentro por este lado del set acompañada de Alexandra Boni. Ella es especialista de proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones y vamos a estar hablando un rato sobre la relación entre migración, remesas y pobreza. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos por qué se dice que Nicaragua paga un alto costo por las migraciones. Sí, en el caso de Nicaragua miramos que son gente jóvenes las que migran, que están en edad productiva y reproductiva. Entonces eso tiene algún costo, pero también les permite a esas personas encontrar mejores oportunidades. En algunos países se habla del tema de la fuga de cerebros, que es algo que mucho mencionan los medios. Nosotros que trabajamos mucho el tema de la migración pensamos más en términos de circulación de talentos, porque no es un fenómeno masivo como podría decir el tema fuga, y también promovemos que retornan esas personas calificadas al país, sea de manera temporal o de manera más prolongada. Y en el caso de Nicaragua no se da ese fenómeno que podría ser un costo como es para los otros países. No se da un fenómeno masivo de migración de personas profesionales. ¿Cuál es la importancia que han adquirido las remesas para la economía nicaragüense? Bueno, esa importancia realmente es creciente y eso un poco a pesar de la crisis mundial que se vivió al final de la década pasada. En 2014 el Banco Central de Nicaragua estimó las remesas a 1.135 millones de dólares, lo que representa una parte importante de la economía del país. Y eso es en términos de la economía, pero también pensando en las familias, eso es un aporte muy significativo que se envía desde los países de destino y que sirven tanto para la alimentación, para sostener el hogar y también para mejorar la educación de los hijos, la mejora de la vivienda. Entonces el impacto es muy fuerte en el caso de Nicaragua. ¿Qué relación existe entre las remesas y el círculo de pobreza? Hay una relación que es cierta entre migración, las remesas, que son los aportes de los migrantes, y el desarrollo en general y también la reducción de la pobreza en un país. Se estima que un aumento del 1% de la proporción de las remesas en el Producto Interno Bruto, eso va a representar 0.4% de disminución de la pobreza. En el caso de Nicaragua, los estudios que salieron y que corroboran un poco lo que ha visto la OIM, es que la disminución de la pobreza, una parte se puede atribuir directamente a el envío de las remesas en el tiempo. Eso conjuntamente con otros factores, principalmente los programas sociales del gobierno y también alguna mejoría de ingresos en el sector agrícola. Entonces directamente se ve que sí, las remesas han sido un aporte para reducir la pobreza, pero como les decía, tampoco podemos hablar de una solución mágica, o sea, la migración no es la solución al desarrollo y tampoco las remesas para la sobrevivencia de las familias, pero sí es un aporte que hay que reconocer. Si hiciéramos un supuesto que las personas que migran se quedasen en su país y no se hubiesen ido, ¿realmente se podría decir que cambiaría su situación socioeconómica y familiar? Bueno, esa hipótesis es un poco contradictoria con lo que vemos en la actualidad y realmente consideramos que ya la migración es de alguna manera inevitable e incluso es necesaria desde el punto de vista demográfico, por el cambio climático, y hasta es deseable en caso que se maneje de manera ordenada y humana.
Pero bueno, aceptando el hipótesis, yo creo que efectivamente una parte de las familias que han mejorado su condición gracias a las remesas que recibieron, sí estarían afectadas. Pero por otro lado vemos el caso que muchos migrantes toman esto como un proyecto, es decir, que se endeudan o hacen una inversión para migrar, y en algunas de las entrevistas que hacemos podemos decir, tal vez hubieran invertido este monto, que a veces en el caso del norte, por ejemplo, puede ir más allá de los $5.000 y hacer un pequeño negocio en Nicaragua en vez de irse. Uno puede pensar así y puede ser cierto, pero también hay que ver qué tipo de oportunidades había en la comunidad que tenían, y también si había todo el apoyo, la formación y cómo hacer un plan de negocio y cómo invertir, ¿no? No es tan sencillo. Entonces el balance es un poco sí y no. Muchas gracias, Alexandra, por haber hablado un rato con nosotros sobre esta relación entre la migración, las remesas y la pobreza. Sin duda hay algo que sí es interesante también mencionar, es que las personas que emigran, las personas que se van cuando mandan estas remesas, no es un dinero que les sobra, sino más bien es algo que apartan de su mismo presupuesto para poder ayudar a sus familias que están en sus países de origen, y por tanto debemos de también estar un poco más conscientes con los gastos que hacemos con las remesas que envían estas personas que han emigrado. Nosotros regresamos al otro lado del set con Catherine. Con esta entrevista damos por finalizado el programa del día de hoy. La migración es uno de los contextos claves del siglo XXI. Se ha convertido en un componente esencial, inevitable y potencialmente beneficioso para la vida social y económica de cada país y región. Lo que no se puede negar son las consecuencias colaterales que trae consigo, tanto para los migrantes como para sus familias. Mañana continuaremos con este tema y les presentaremos la historia de Mario, un hombre que nos cuenta su experiencia como migrante y también nos va a compartir cuáles son esos riesgos que se viven durante la travesía de la migración irregular. También estaremos hablando de otros riesgos como son la trata de personas, que está muy estrechamente vinculada a la migración, y también estaremos hablando de la parte positiva como es la migración y la identidad cultural. Antes de despedirnos, les invitamos a que nos deje su opinión y comentario por nuestra página de Facebook o por el correo. Y si usted no ha visto alguno de los programas, nos puede encontrar por el canal de YouTube Hablemos un Rato. Fue un gusto para nosotras compartir esta media hora de sábado. Se despide Catherine Estrada. Y Cristabel Alvarado, recordándoles siempre su cita mañana domingo a las 11:30 de la mañana, siempre aquí por Canal 10.